Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. Bienvenidos a todos a su podcast de Artículo 39. Mi nombre es el Gil y me acompañan dos personalidades muy conocidas de Agua Prieta. El primero, que no es mi amigo, es mi hermano, Saúl Santa Cruz. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, Gil, ¿no? Pues aquí andamos, mira, después de un tiempo de sabático. Sí, obligado. Regresamos aquí con todo, pues aquí andamos. Muy bien, también nos acompaña el famoso Adalberto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Nada de famoso, pero No, al contrario, infame, dijo. Infame. Pero aquí andamos con toda la gana. Tú crees que no eres famoso, pero sí eres. Bueno, el día de hoy en este podcast queremos hablar sobre un tema que nosotros consideramos que es importante. Mucha gente en cuanto diga el tema va a decir, no, y le va a cambiar, ¿no? Pero yo les recomiendo que se queden porque hay un análisis muy interesante aquí, que es en qué afecta la política al ciudadano, le ponga atención o no le ponga atención. Entonces creo que eso es muy importante. Todo el mundo conocemos la clásica historia de yo no me meto en política, no le pregunto a nadie, yo hago mis cosas, y como si separara la política de su vida, ¿no? Pero en realidad no sabe el impacto que tiene, que si va y vota o si le pone atención o no, la política le va a llegar. Tarde o temprano el resultado político le va a llegar a su vida y le afecta directamente. Entonces de eso queremos hablar. Y me gustaría empezar primero por el cualquiera de los dos que quiera comenzar. Que nos dijeran, en su opinión, por qué el ciudadano se alejó de la política. ¿Por qué está tan harto y por qué el tema de a mí no me interesa es la gran mayoría del electorado, por así decirlo? Cualquiera de los dos que quiera empezar. Voy a empezar yo. Adelante. Échale, Alberto. Creo que ahí yo voy a hablar desde el punto de vista 100% ciudadano, ¿no? Porque soy de esos casos que pocas veces me he metido en asuntos políticos hasta que entendí que es relevante y es necesario, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sí está muy arraigado dos aspectos importantes, ¿no? Que no hay confianza de ninguna parte, ¿no? La gente, la política no confía en el ciudadano, en sus decisiones, en su capacidad de decisión, y quiere mantener un control. Y el ciudadano no confía en el político por llamarlo así, el poco resultado que ve, ¿no? La política o las políticas públicas deben de ir encaminadas al beneficio y al desarrollo de la comunidad, ¿no? Y el ciudadano ve poco impacto en beneficio personal, en su cartera, como lo quieras ver, en su colonia, en su calle, ve poco impacto. Entonces perdió la confianza. Sí. Y sin confianza no hay interés. Eso creo, ¿no? Saúl nos va a apoyar ahí, que es experto en eso. No, pues experto, pero pues bueno, sí, definitivamente es un tema que a mí en lo personal sí me llama mucho la atención, y yo creo que es una pregunta que yo he tratado de contestar en muchísimas ocasiones, sobre todo cuando se acercan procesos electorales. ¿Por qué el desencanto? ¿Por qué los jóvenes no se involucran? ¿Por qué los ciudadanos no se involucran? Pero en mi caso yo lo miro desde una coyuntura de joven, voy a decirlo así, aunque pues a lo mejor no tanto, ¿no? Adulto joven, pero vamos a considerar vamos a considerar jóvenes entre 18 y los 34 años más o menos. En mi caso, pues ya excedimos esa edad. Pero vamos a considerar esa edad en donde la mayoría de los jóvenes pues está apático, y sí es esa pregunta que me hace un poquito de mella en la cabeza, de por qué no se involucran, de por qué el ciudadano, de por qué los jóvenes no participan en política. Y de entrada pues yo pudiera decir
así nada más, como inicio a esta conversación, es que yo creo que mucho de lo que el joven ha visto o el ciudadano ha visto en el tema de la política, por un lado es que está muy polarizado y por otro, temas como la corrupción, es decir, siempre está escuchando el ciudadano cosas malas acerca de la política y eso genera per se un desencanto, pues, ¿no? Entonces, en donde a la hora de que se acercan los procesos electorales o procesos de participación que son relevantes para la vida pública del país, el joven simple y sencillamente no participa. Y lo vemos que se convierte o se traduce esto en un problema a lo largo del tiempo. Con esto yo no estoy diciendo que esto sea un justificante para los jóvenes o para cualquier ciudadano para no participar, ¿verdad? O para que no le interesen los temas políticos. Seguramente vamos a ir desarrollando el tema más adelante, pero de entrada yo puedo decir que el tema de la corrupción, el tema, o más bien todos los temas malos que se desarrollan dentro de la política, yo creo que eso es lo que les encanta a la mayoría de los ciudadanos y esa es una de las razones por las que simplemente no participan y se alejan. Sí, por ejemplo, yo veo que yo como alguien que yo de política hace que 2 años, 3 años no quería saber nada, ¿no? Yo estaba en esa sección de la ciudadanía que decía no me interesa. Me acuerdo de hecho que mi mamá ponía las noticias, ¿no? Ponía las noticias y yo le decía, ¿para qué ves noticias? Puras noticias malas te dan. Cosa que sigo sosteniendo, ¿no? O sea, la televisión y el noticiero viven de la nota roja. Nadie te va a decir que, hey, vamos bien, o una persona que ayudó a otra, porque eso no vende. Pues el mercado es así. Entonces, pero ya después, ahora que ya mucha gente de la que me conoce, nosotros estuvimos ayudando en una campaña política en el 21, y ya viendo las cosas desde dentro, entiendes muchas otras cosas. O sea, si ves, primero lo que yo puedo decir es que yo puedo defender al día de hoy que existe gente buena dentro de la política. Sí la hay. Entonces, quien pueda decir que no, simplemente no ha participado en política o ha estado muy sesgado el círculo con el que se rodeó, ¿no? Pero hay gente que quiere cambiar de verdad las cosas. O sea, es la minoría, eso sí. Son muy poquitos. Por eso son gente nadando contra corriente. Pero la hay. Entonces, esa gente hay que ayudarle. Entonces, ¿cómo se puede cambiar la percepción de la política en una ciudadanía cuando el político, el gobierno en turno, demuestre que es diferente? Pero ¿cómo va a demostrar que es diferente? Bueno, primero tiene que ganar las elecciones. Ahora, ¿cómo va a llegar a las elecciones si el tablero del juego, si el juego en sí ya está sucio, por así decirlo? Ya hay situaciones, ya hay métodos que se usan para ganar. En los que esas personas buenas, tarde o temprano, se tienen que adecuar. A menos que hubiera un movimiento así muy, no sé, no muy épico que 100% con acciones buenas llegara. Pero es difícil, una, por todo lo que te estás echando en contra de los otros partidos. Y dos, porque la gente no entiende eso. Porque la gente que va a ir a votar no sabe que está pasando eso. Entonces no sabe diferenciar de uno bueno y uno malo generalmente. Porque todos se dicen corruptos a todos. Es lo que decía ahorita que mencionaba la corrupción. ¿De quién es la culpa que el ciudadano los vea corruptos? Pues también de los mismos políticos que entre ellos se siembran eso, incluso se siembran mentiras o en algunas ocasiones son verdades. Pero ya la gente está harta, pues tú ahorita pones, por ejemplo, yo ahorita el día de hoy, que hoy estamos en agosto del 22, yo ahorita veo noticias y ya estoy harto de que se nota para dónde batea cada medio de comunicación y los mismos videos, las mismas noticias eh, desenmascaran a AMLO y las mentiras de AMLO salen a la luz y luego los simpatizantes de AMLO, el PRIAN está podrido. Entonces, ves eso, de eso ya está uno asqueado
y apenas vienen las elecciones, o sea, apenas va a empezar el asunto, ¿no? Entonces, ¿cómo quieren que el ciudadano se interese? Bueno, ahí viene otra pregunta. ¿Le interesa al político que la ciudadanía se mezcle o no? Porque como yo lo veo, y ahorita me voy a apresurar y ya ustedes me dicen si es cierto o no. Pero yo veo que para los partidos políticos que al final de cuentas lo que necesitan son votos, les conviene que el votante sea un número pequeño. Así batallan menos en conseguir votos. Así tienen que trabajar menos, así tienen que recorrer menos calles, etcétera. Entonces, para mí, la ciudadanía que no vota o que no le pone atención a esto, le hace el caldo gordo a esta gente. Le facilita todo esa corrupción y esa compra de votos y todo lo que hace normalmente. Porque no te involucran, ¿no? O sea, es lo que hablaba con Ada la otra vez, ¿no? Rara vez ves un partido político preocupándose por la gente que no vota. Para allá no van a hacer campaña. Van a hacer campaña con los que saben que van y votan, porque con esos ganan, ¿no? Claro. Entonces yo creo que va por ahí el tema, que la bronca son de los mismos políticos, pero la ciudadanía que tampoco se informa, entonces 50-50 por así decirlo. Pienso que es un círculo vicioso en el que ya estamos inmersos. Por eso hablaba yo de la desconfianza de ambas partes, ¿no? Obviamente el ciudadano no va a recuperar nunca la confianza hasta que no vea servicios públicos de calidad, hasta que no pueda palpar el retorno que tiene, la riqueza que el mismo ciudadano genera, con la que debe de vivir el gobierno, y aquí es donde entra el tema de la administración pública, ¿no? Probablemente el ciudadano debiéramos estar más preocupados por el proceso de administración pública que tiene el funcionario ya en funciones, el servidor público en funciones, ya elegido de una manera democrática, ¿no? Que existe un proceso democrático, que si entramos en aspectos, si se respeta o no se respeta, sería otra historia, ¿no? Pero ya la función del servidor público es la que el ciudadano estaría obligado a vigilar constantemente y de cerca, porque la desconfianza no la vas a recuperar jamás por una campaña, esa es mi opinión, ¿no? Ni por una campaña, ni por demostrar que el proceso de elecciones es limpio y es democrático. Eso no garantiza la confianza, al contrario, ¿no? Si el que sigue llegando, aún llegando en procesos limpios, sigue haciendo un mal uso de los recursos, como lo hemos vivido por muchas décadas en este país, ¿no? Lo podemos ver en las calles, pues que el recurso no tiene el impacto que debe tener en beneficio de la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía jamás va a recuperar esa confianza. Pero como les digo yo a la mayoría de la gente, esto no se hace solo. Una nación, y si nos vamos en corto, yo siempre trato de hacer mis percepciones en corto, aquí en lo municipal, aunque vivimos en un país grandioso como México, al final tenemos que atender la localidad, que es donde podemos hacer algo. Pues una comunidad son 3 elementos indispensables para que exista. El territorio, que ya está demarcado, sabemos de dónde a dónde abarca Guapiato, y ahí no podemos hacer nada, y los otros 2 elementos que lo forman es la población y el gobierno, y cualquiera de los 3 que falle, bueno, de los 2 que quedan, que son los que interactúan, que es la población y el gobierno, cualquiera que se duerma en sus laureles está cometiendo un suicidio para su comunidad, ¿no? El ciudadano está obligado a vigilar la conducta del funcionario público, y el funcionario público está obligado a atender las necesidades de la comunidad, y creo que esa parte sí está muy olvidada. La mayoría, perdón que a lo mejor me desvío un poquito el tema, ¿no? Pero la mayoría de los funcionarios que llegan a su cargo y que tienen el interés de hacer una carrera política, destinan sus recursos para proyectarse como futuros candidatos, ¿no? Así estén en funciones. ¿Por qué? Porque, insisto, intentan hacer una carrera política que los allegue de recursos propios personales. Eso es lo que hace la mayoría del funcionario que yo conozco.
Sin duda coincido con Gil que hay mucha gente, muchísima gente en la parte que a lo mejor no coinciden que son pocos, porque hay muchos que sí queremos hacer las cosas bien, pero no tenemos la oportunidad porque no le entramos al juego. Porque cuando entramos al juego nos desanimamos rápido y esta es una tarea para entrarle a la batalla y buscar la victoria. Y la mayoría de los ciudadanos nos rendimos en el primero o segundo obstáculo. Cuando vemos que la resistencia al cambio es dura y tenemos poco apoyo, pocos recursos, pues das marcha atrás, retirada. Y esto no va a cambiar a menos que haya gente que quiera seguir avanzando por el bien de la ciudadanía. Y bien lo han dicho ustedes, ¿no? La única forma es entender cuál es la función tuya como ciudadano, entenderla perfectamente. Todos los ciudadanos somos partícipes, debemos de ser partícipes activos del rumbo de la ciudad. Si nosotros no funciona, sin el gobierno no funciona. Sí, así es. Sí, coincido yo con Alberto, definitivamente. Me regresaría un poquito quizá a la segunda pregunta, que es, ¿les conviene a los políticos que los ciudadanos participen? A ver, la primera pregunta en sí misma creo que es difícil de contestar, porque para mí tiene trasfondos muy profundos, sociales, económicos, políticos, obviamente, y a lo mejor pues aquí en esta charla no pudiéramos llegar a algo del asunto, aunque quisiéramos. Pero la segunda pregunta creo que es un poco más práctica, es decir, ¿a los políticos les conviene o no? ¿A la clase política desea que la ciudadanía participe o no? Desde mi punto de vista y por lo que la historia nos ha contado y por lo que nosotros podemos leer y entender acerca de la historia, acerca de la política, pudiéramos decir de entrada que no, que es algo que a los políticos no les conviene. Por el simple hecho de que en términos muy prácticos, dice el dicho, el interés tiene pies, creo que más o menos así dice, ¿no? El interés tiene pies. Es decir, si a la clase política le interesara que los ciudadanos, que los jóvenes participaran en la política, yo creo que desde hace mucho se hubieran diseñado canales de participación en donde hicieran posible que los jóvenes y que la ciudadanía participara en política. Si bien es cierto, ahorita existe en nuestra constitución, quizá incluso la local, vamos a decir aquí en el estado de Sonora, ejercicios de participación ciudadana muy bien definidos desde mi punto de vista, que no se utilizan como deberían utilizarse. Sin embargo, creo que hay muchas más, sobre todo ahora, sobre todo en 2022, muchas más formas de cómo los políticos pueden crear esos canales de participación en los que los jóvenes, en los que los ciudadanos puedan de alguna manera emitir, ya sea por un lado su descontento o por otro lado tratar de cambiar sus circunstancias sociales, sus circunstancias económicas, etc. Yo creo que ahí es donde la clase política se ha quedado corta, en donde los políticos no se han interesado definitivamente en crear esos canales de participación ciudadana, porque simplemente no les conviene. No les conviene, como bien lo decías tú, Gil, y Alberto también tocó el tema ahí. Es algo que de alguna manera, así como está ahorita, aún pueden controlar, aún pueden mover la balanza hacia donde les conviene, voy a decir aún entre comillas, porque bueno, recientemente, y me refiero recientemente en tema histórico, porque no hace muchos años, pues estuvo el movimiento, por ejemplo, Yo Soy 132, que yo creo que ambos se van a recordar, un movimiento estudiantil social que nace no desde un ente político y no con todas las formas de la política normal, sino que trascendió como un movimiento social porque simplemente
iba en contra de todo lo que políticamente hablando era correcto. Y pues bueno, de ahí parecía, yo lo vi así, yo recuerdo, no recuerdo exactamente en qué año fue, pero sí recuerdo que yo pensé que eso nos iba a dar para más. Dije, de aquí van a hacer un movimiento social en donde se pueden gestar grandes cambios en temas de participación ciudadana, en temas de políticas públicas, en temas de incidir en la toma de decisiones públicas. Pensé, lo creí, pero simplemente fue una llamada de petate. O sea, fue nomás lo que duró el proceso electoral y se acabó. Algunos líderes del movimiento Yo Soy 132 siguieron líneas políticas, pero fueron 2 o 3 cuando mucho. Pero todos los demás, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedó ese movimiento? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues yo creo que, desde mi punto de vista muy particular, que a la clase política en eso simplemente no le convino y apagaron el fuego de un movimiento social como el de Yo Soy 132 que daba para mucho más. Bien. Yo me quiero ir un poquito más atrás, y con poquito me refiero mucho atrás. Estaba viendo, antes de esta plática, traté de estudiar el tema. Y entonces te encuentras que si te vas muy atrás, te encuentras incluso las definiciones de las mismas palabras, por ejemplo, de la palabra política, que ya desde ahí es algo que la gente deberíamos entender. Entonces los griegos le llamaban política porque venía de la palabra polis, que significa lo que es público. Entonces lo que nos afecta a todos, ¿no? Entonces los griegos son los primeros que empezaron a reunirse en una plaza a hablar de política, a hablar de lo que a la ciudadanía le servía, ¿no? Entonces, incluso era mal visto la persona que no iba a esas pláticas. O sea, entre ellos mismos, no es que los persiguieran ni nada, sino que se daban cuenta que alguien que no se interesa por lo que pasa en su comunidad está preocupado por sí mismo. Y de esas mismas fechas viene otra palabra que está muy interesante, que es la palabra idiota. Pues ahorita el idiota se usa como un insulto, pero también viene del griego idios, que significa quien piensa en él mismo nada más, quien está ensimismado en sus problemas y desconectado de la realidad de la sociedad. Entonces los mismos griegos le llamaban idiota a quien no se preocupaba por la política. Entonces ahora se usa para otras cosas, ¿no? Pero si ya te basas en el significado real de las palabras, desde ahí te vas dando cuenta cómo está el tema. Porque cómo no te vas a involucrar, no vas a saber, ¿no? Y con involucrar no me refiero a que vayas y te metas a un partido político, que es lo que la mayoría de la gente viene a su mente cuando oye a un político decir, no, hay que involucrar a la ciudadanía. No, es que no tienes que entregar volantes, no tienes que ir a reuniones de nada. Pues. Lo que tienes que saber es qué opciones hay, qué te ofrece cada uno. Y lo que en lo personal, ya es algo personal mío, y yo siempre lo he platicado mucho con Saúl, es que la gente debería por lo menos saber qué es la izquierda y qué es la derecha. Es complicadísimo ese tema porque en cada una de ellas hay ramificaciones para todos lados, ¿no? Necesitamos muchos podcasts para explicarlos todos. Pero si más o menos entiendes qué defiende uno y qué defiende el otro, ya por ahí sabes para dónde ir. Ya sabes que si gana uno de izquierda te va a ofrecer esto, va a hacer estos cambios, y uno de derecha va a hacer estos otros. Entonces, si alguien que nos está viendo no le gusta la política y se quiere llevar algo, investigue eso. Es mi recomendación. Investigue qué es la izquierda, qué es la derecha, y por ahí. Aprende a diferenciar qué es cada uno y elige el que te guste. Pues. Pero yo creo que es de lo más primordial, ¿no? De lo más básico. Sí, de lo más básico. Y volviendo a la pregunta que si a quién le interesaba que si al político le interesaba que la ciudadanía supiera o no, obviamente los políticos te van a decir que sí, ¿no? Te van a decir que sí, pero en las acciones, en su mayoría, no van encaminados a eso. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que ponías del movimiento Saúl, pues, probablemente todo ese grupo de personas se topó en algún momento con la verdadera política y sus necesidades o sus requisitos, y por eso se deshacen esas cosas. Entonces es muy poco las personas que piensan
seguir dentro de política a pesar de todo eso que ven. Entonces yo creo que, como dices tú, se quedaron 2, 3. Bueno, pues es que yo creo que es el promedio, porque si hubiera más ciudadanos que les gustara la política, estaría lleno el ayuntamiento, ¿no? Que no es que no esté lleno, ¿ah? Pero ese es otro tema. Pero sí, pero es Sí, son pero dos cosas distintas. el porcentaje, sí, el porcentaje de la población que le interesa el tema es mucho menor que los Pero otros. fíjate, Gil, a ver, sí sé lo que quieres decir, pero nada más como que quiero hacer una diferencia ahí para que no haya una confusión. Dices tú, si hubiera más gente participando en política, entonces ya no vamos a tener en dónde, a lo mejor dónde meter a la gente o el ayuntamiento estuviera lleno. Ah, A ver, son como, te digo, entiendo lo que quieres decir, pero nada más para hacer la diferenciación para quienes nos están viendo. Es decir, que la gente participe en política, y voy a utilizar a lo mejor el adjetivo, que los jóvenes participen en política, no tiene que ver necesariamente con estar incluso ni siquiera en un partido político. Es cuando hablamos de jóvenes participando en política y de sociedad participando en política, lo que yo me imagino es a una sociedad utilizando las herramientas de participación ciudadana que la ley ya establece de una manera clara para poder incidir en la toma de decisiones públicas. Presupuesto participativo, por poner un ejemplo, que es básicamente la sociedad decidiendo dónde quiere que el presupuesto de un ayuntamiento o de un municipio se gaste, por ponerte un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de participación, es eso en esencia. Entonces, nada más para dejar ese puntito ahí claro para quienes nos están viendo. y eso, y todo eso que acabas de decir, o sea, todos esos términos que dijiste, no entendemos qué son, no tenemos ni idea. Nadie nos lo ha dicho, no sabemos cómo se usan, ¿no? Exactamente. Sí, la política, la política, yo creo que poca gente la entendemos, pues la política. Y coincido mucho con Saúl y también reitero que también entiendo el punto al que quieren llegar, ¿no? Pero probablemente el ciudadano oye política y siente un poco de hartazgo. Entonces, probablemente lo que tendríamos que estar hablando es participación ciudadana. Incidir en una política pública tomaría mucho tiempo para que el ciudadano tuviera los mecanismos que ya existen, también lo dijo Saúl, pues. Los mecanismos de participación ciudadana existen y están en una ley, pues. Si por algo no paramos aquí en este país es por ley. Tenemos legislites. Aquí todo está participación ciudadana. Ahora, ¿quién controla eso? Existen comités ahorita en el ayuntamiento, comités de participación ciudadana. Voy a irme todavía más lejos. ¿Quién sabe cuál es la función de cabildo que hay en el ayuntamiento? ¿Quién de los ciudadanos entiende qué es un cabildo y la importancia que tiene? Ahora, los regidores que hay, ¿cuántos conocemos y cuántos interactúan con la misma ciudadanía para poder escuchar necesidades y ahora sí dirigir esas políticas públicas en beneficio de la ciudadanía? Son pocos. ¿Qué hace un regidor? Los que Algo estamos, tan básico como eso. algo tan básico. Prácticamente están al servicio de la cabeza o del presidente a levantar mano para no meterse en problemas. Y los otros que he visto que más o menos han intentado llevar una contraria, pues le exageran al protagonismo, pues, porque vuelvo a caer a lo mismo. Les interesa menos el beneficio de la ciudadanía y quieren más la proyección política, pues, y exageran con protagonismos, son circos, pues vaya, a eso voy. Pero la ciudadanía tiene que entender. Ahora, ¿cómo le pedimos al ciudadano que entienda su importancia en la participación? Lo que dijo Saúl desde el inicio, la apatía que hay en el joven, el ciudadano. De entrada, lo que menos le interesa es conocer el tema, pues. Si no conoce el tema, ¿cómo puede participar? La ignorancia es un mal muy fuerte y muy arraigado, ¿no? No hablo que seamos analfabetas ni ignorantes en la política, ignorantes en el impacto que tiene una decisión de una administración pública sobre tu vida futura, pues.
Y casi todos los políticos agarran mucho sus monumentos, pues. Hacen muchas acciones que quieren que perduren. Ponemos ejemplo, hay uno que llegó, no voy a nombrar, ¿no? Pero hay uno que dijo, yo quiero un bulevar aquí en la carretera, y se puso a sembrar pinos y arbolitos y bla, bla, bla. ¿Y qué más hizo? Pues no tengo idea, pues, pero casi todos quieren dejar su marca. Ahorita está el andador allá pegado a la línea, que es otro monumento al trabajo del presidente en turno, pues. Pero no ven de verdad la necesidad que se impera. Ahora el ciudadano, ¿cómo participa si no tiene idea de cómo se distribuye un presupuesto? Ni siquiera las fechas de cómo, en qué momento se elaboran presupuestos, cuándo es el momento de estructurarlo para que tenga un efecto al siguiente año, pedir la autorización, bajar recursos. Desconoce esos procedimientos. Desconoce incluso el presupuesto que maneja la institución. Si hablas de deuda pública, no tienen idea cómo funciona. Entonces, incluso si habláramos menos de hacer política y más sobre el interés ciudadano, sobre el impacto que hay en la administración pública sobre su bienestar personal, sería otra historia. Y la gente, tenemos que educarnos. No estoy hablando que seamos ignorantes en su totalidad, pero sí lo somos en muchos aspectos al interior de las administraciones. Y desconocemos mecanismos para llegar a exponer tu opinión, pues, y a proponer. Y lo que propones, pues, también tiene mecanismos muy tortuosos, pues. Una iniciativa de ley tiene que pasar por muchas autorizaciones para que tenga un impacto, pues. Y esos modelos de administración pública no involucran al 100% al ciudadano, ni lo hacen participativo, pues. Al contrario, ¿no? Tratan de hacernos ver que desconocemos los procesos. Entre menos participes, déjame a mí hacer mi trabajo. Yo estoy tomando estas acciones porque las considero mejor para ti. Y el ciudadano dice, pues bueno, así es el pensamiento de la mayoría, ¿no? Haga lo que haga, de todas maneras el beneficio es para los mismos, bla, bla, bla. Entonces, pocos candidatos en su campaña, es más, le voy a cambiar, ningún candidato me ha tocado en toda mi vida de seguimiento a los candidatos políticos, nunca he visto un plan estructurado de trabajo de ninguno, y siempre es una competencia, como lo dijo Gil ahorita, es una competencia de uno a otro a ver quién es el más malo. Y eso van a seguir generando esa imagen de desconfianza en el resto. Y los otros que he visto, a veces el que intenta hacer algo bueno, pues vaya a acciones pequeñas ahí en la comunidad, que arregla un parque, que siembra un bolito. En la mayoría lo vemos como una burla, pues. Los ciudadanos lo vemos como una burla, pues. Se acercan campañas, estas elecciones, pues para ganar adeptos. Les conviene que participen. A los buenos políticos, ahí sí lo veremos. Al político bueno, al ciudadano que sí quiere el beneficio de la comunidad, siempre va a hacer porque la participación ciudadana aumente y sea mayor. Al que va en busca del cargo público por interés personal, lo que menos le va a interesar es la participación ciudadana. Él quiere los votos, el voto que lee la mayoría, y nomás necesita uno más que los demás. Así que está peleando por el padrón que considera cautivo y que está ahí participando, por él está. Y hay muchas expresiones del político que son denigrantes para la ciudadanía, pues, que también las vemos, el ciudadano las ve, pues. Él atiende el sector más vulnerable, el pobre primero, porque es el que genera, no sé, somos más los pobres, por lo tanto tenemos más valor, contamos más nuestros votos, y el político regularmente considera ignorante a la ciudadanía, y así la trata y así la maneja. Y también no lo hemos ganado los ciudadanos. Esa ignorancia es muy particular de nosotros, pues. No te involucras, no sabes, somos ignorantes. Sí. Raúl, ¿quieres defender a los políticos? No.
No, estoy escuchando a Alberto y pues dio un puntazo, ¿no? Es decir, sí, la ciudadanía, desafortunadamente, somos ignorantes en muchos aspectos. No hablo o no utilizo la palabra ignorante en sentido despectivo, sino más bien pues para Y yo denotar tampoco. Sí. sí, claro, para denotar que pues no sabemos muchas cosas acerca de la política. Y ahí, paradójicamente, ahí es donde necesitamos a los políticos, ahí es donde necesitamos a quienes nos representan, ahí es donde quienes sí ejercemos nuestro derecho al voto y de participación ciudadana y vamos cada vez que hay votaciones a ejercer ese derecho constitucional y esa obligación también. Ahí es donde utilizamos, o más bien echamos manos de políticos que si fueran buenos políticos, que si realmente, como dice Alberto, le interesara a la sociedad y le interesara a los ciudadanos, ellos fueran el vínculo entre ciudadanos y gobiernos. Ellos fueran las personas idóneas, o son más bien, o debieran ser las personas idóneas entre ciudadanos y gobierno, perdón. Pero no lo son. O sea, mientras por un lado tenemos, como muy bien Alberto describió, a una sociedad que simple y sencillamente carece de las herramientas, muchas herramientas, vamos a decir, políticas y electorales y de otra índole, que no le permiten de alguna manera desarrollarse como ciudadano pleno, hablando electoralmente. Por otro lado, tienes a políticos por los que sí votas, y pues, si no votas también los tienes, pero que se desentienden de la ciudadanía y que no les importa y que simplemente sencillamente llegan a esos puestos y a esos cargos y comienzan a trabajar cómo van a seguir al siguiente y cómo van a estar en el otro y cómo van a hacer, cómo van a mover sus corcholatas, ahora que esa palabra está muy famosa, cómo van a mover el juego para permanecer a un lugar en donde muchos de ellos ya se enquistaron y pues básicamente es súper difícil que los quites, porque ya se saben todo el caminito. Entonces, para mí es algo triste, la verdad, y muy lamentable que tengamos a esa clase política que no representa a los ciudadanos, porque lo voy a decir así con todas sus letras. La mayoría, no voy a poner a todos porque yo creo que sí hay muy buenos políticos, sus excepciones muy pocas, pero sí los hay. Luego pudiéramos a lo mejor platicar acerca de eso, pero la mayoría de los políticos simple y sencillamente no atienden los problemas de la ciudadanía ni los problemas de sus representados. Entonces, ese vínculo que debe existir entre ciudadanos y gobiernos simple y sencillamente no existe, porque quienes son los encargados de crear ese vínculo, pues simplemente no lo hacen y no les interesa. Y pues bueno, eso nos tiene también en parte en donde estamos. Aquí tengo otra pregunta, a ver qué me pueden decir. Si tuviéramos, no es que se esté acabando el programa, ¿no? Pero si tuviéramos que resumir características o fundamentos que debería saber el ciudadano como básicos para poder ir a votar o para saber qué está pasando en su ayuntamiento, etcétera. ¿Cuáles creen que serían así los básicos? 3, 4, algo que se les venga a la mente. Yo por ejemplo, dije ese de la política de que aprende a diferenciar las ideologías de los partidos, ¿no? La izquierda y la derecha. Pero ¿qué otro se les ocurre? Fíjate, yo coincidiría contigo ahí, Gil, de que aprendas a distinguir izquierda y derecha. Es un tema complicado que, bien lo dijiste, pues para diferenciarlo. Y se vuelve más complicado porque cada partido político fue creado con una ideología, es lo que creo yo. Lo insisto, no soy experto en esto. Al contrario, soy más ignorante que la mayoría, ¿no? Pero le intento entrar al Ese es el superpoder que tienes. Mande. Al final. Ese es un superpoder, digo, no saberlo. Ok.
hay que entender que el partido político fue creado con una ideología muy particular, pues. Tanto, y vamos a nombrarlo, tanto PRI como PAN, PRD, Morena, todos los partidos, al final crearon su propia ideología y sus propios principios, sus propios estatutos. Entonces el ciudadano, imagínate ahora que llega, y cuando se supone que PRI y PAN son ideologías y de principios diferentes, ahora llegas y los ves en una coalición. Ahora estamos juntos, ahora somos uno mismo. ¿Cómo diferencias? ¿Cómo mezclas? Porque ya ha existido esa mezcla, pues. Hay coaliciones PRI-PAN-PRD. Y se supone PRD es de izquierda y PAN de derecha y PRI de derecha, pero ahora están juntos y están mezclados. Entonces ya no puedes como ciudadano decir a quién sí y a quién no. Entonces yo pienso, tratando de responder la pregunta que haces, el ciudadano más bien necesitaría entender las necesidades de su entorno y de su comunidad. Si lo hiciéramos en un método específico, el ciudadano debería entender, por ejemplo, vamos a imaginar las 10 necesidades más apremiantes de su comunidad. Las 10, ¿no? La comunidad tiene 300 cosas que atender, pero vamos a enfocarnos en 10. ¿Cuáles 10? Las más prioritarias, las más urgentes, y que viera un candidato que le vea capacidad para resolver esas 10 en sus 3 años. Las otras 290 que ahí las deje, que resuelva 10. El que sigue otras 10 y así se. Obviamente la resolución de esas necesidades, de esas primeras 10, tendría que ser en un aspecto sustentable, permanente, una solución de raíz, que vaya, ese sería un progreso sostenido de un municipio, de una comunidad, pero no vemos eso en el político o en el candidato a ocupar un cargo público. Pero si me dices, si hay un plan de trabajo, ahora me voy a ver la historia del candidato, su reputación es muy válida. Pues. Si ha tenido cargos públicos y no ha mostrado resultados. El mundo está pidiendo una oportunidad, eso se le llama civismo, eso se le llama desvergüenza. Pues. Y de esos hay muchos pidiendo oportunidades cuando ya la tuviste y no lograste algo significativo. Ni siquiera resolviste una cosa. Pues. Entonces, lo segundo. Pienso yo, ¿no? Ahorita, las épocas de ahorita requieren gente nueva, gente dinámica, gente que quiera en realidad hacer un cambio, pero que te lo demuestre previo. Yo siempre les había dicho a la gente, ¿por qué un candidato no muestra a su gabinete o el equipo que va a traer con él trabajando? No solo al regidor, a sus directores de área, su director de economía, recursos humanos, quien va a ser encargado de operar los programas. Pues. ¿Por qué no están ahí al frente diciendo, esta es mi gente? Y yo como ciudadano poder ver el historial, la calidad moral, la calidad profesional, porque no podemos, también debemos de dejar de vivir con el amiguismo. No, me ayudaste en campaña, sí, pero no estás capacitado para el puesto, o sea, no tienes capacidad para, voy a por decir cualquier cargo, no estás capacitado para la seguridad pública, eres mi amigo, te interesas mucho, pero no tienes las tablas, no eres abogado, no tienes experiencia en seguridad pública, entonces no puedes llegar al cargo. Háblese de cualquier economía, desarrollo social, pero los currículums se atienden poco. Ahora, si el ciudadano entendiera que sí hay gente de esa capacidad y todo el interés, el plan de trabajo, y la ciudadanía entendiera las verdaderas necesidades y supiera se perdió un poquito. Sí, parece que. Dale, ¿no escuchas? Bueno. Oye, Miguel, muy interesante lo que está diciendo Alberto. Y bueno, tu pregunta, lo que entendí es qué clase de cosas pudiera hacer el ciudadano o necesitaría saber en esencia
para comenzar, vamos a decirlo así, en el tema de la participación, o al menos en comenzar a involucrarse. Ahí tenemos a Adal, ¿ya? Sí, mira. Yo me desconecté, güey. Ok. Muy bien. ¿Lo escuchas? Decías, Alberto, si quieres terminar tu punto y luego lo retomamos. De hecho, ya había terminado, pero no supe cuándo me desconecté. No me di cuenta. Más no los vi en la pantalla. Ya estabas en el cierre. Me quedé más bien, me quedo con el tema de que tú mismo, Gil, decías, y Adalberto había acotado un momento, que es la gente necesita comenzar a saber qué es izquierda y qué es derecha, cuáles son las ideologías de cada una de estas dos facetas, vamos a decirlo así, de la política, y comenzar a participar de esas coyunturas que se acomoden a su ideología personal. Esa sería a lo mejor como el inicio, pero yo acotaría otra cosa, o diría a lo mejor un paso más allá, que es, a ver, en el caso de los jóvenes específicamente, aquí en México, jóvenes entre 18 y 34 años, según la lista nominal, estamos hablando de arriba de un 30%. Entonces, estás hablando de que básicamente los jóvenes podrían definir una elección. O sea, no solamente estamos hablando de que van a participar y pues a ver que no, los jóvenes podrían definir una elección aquí en México, ahorita, actualmente. Entonces, qué importante es no solamente que conozcas a qué ideología perteneces o qué es lo que se acomoda ideológicamente contigo, hablando en términos de partidos políticos o de proyectos políticos. Ya no vamos a decir partidos políticos en sí, porque pues entendemos que ya ahora hay otras figuras de participación, como lo son las candidaturas independientes, etc. Pero bueno, ideológicamente, ¿qué se te acomoda a ti? Y una vez que te defines, yo creo que el segundo paso más importante es sal y participa, sal y ejerce tu voto. Porque de nada sirve, a mí de nada me sirve yo decirme, yo soy de derecha, y soy de derecha porque ideológicamente me representan este tipo de ideologías, etcétera, etcétera, que sin duda habrá la oportunidad de hablar en su momento acerca de eso de una manera más específica. Pero nada me sirve tener una ideología si al final no me involucro a la hora de ejercer el voto y a la hora de ejercer, de buscar que me represente una ideología política. De nada me sirve. Entonces yo creo que lo segundo más importante, después de que te definas qué es lo que tú crees y qué es lo que tú esperas de quienes te representan, y qué es lo que tú esperas de un gobierno en particular, bueno, una vez que tú te defines de esa manera, bueno, hay que salir entonces ahora a involucrarnos de una manera más directa, que es con algo tan simple, pudiera parecer con algo tan sencillo como lo es ir a ejercer nuestro voto. Hay un desencanto, lo decíamos al principio, sí, no es exclusivo de México, tengo que decirlo, no es solamente que en México los jóvenes, no, hay un desencanto a nivel global, en donde los jóvenes simplemente no participan en temas de política, ¿no? Puedo hablar de muchos ejemplos, pero me extendería un poquito más, pero solamente dejaría yo eso ahí sobre la mesa, y sin duda habrá más cosas que se pueden hacer, pero yo me enfocaría muchísimo en eso. Sí, por ejemplo, el caso de los jóvenes, como dices tú, es inmensa, pues es muy grande la comunidad joven que puede votar. O sea, estamos hablando que puedes votar desde los 18 años, ¿no? Y vas y sacas el INE a los 18 años porque quieres ir al Oxxo, ¿no? A comprar, ya sabes. Entonces, la gente lo tienen, pues, o sea, es posible que vayan y voten. Pero también el político, en general, hace algo muy, muy evidente, que es complicar mucho los términos de cualquier cosa.
precisamente para que la gente lo entienda lo menos posible. Las leyes así son. Tú Ok. ponte a leer una ley y es complicadísimo a entender. Incluso, o sea, se están, por ejemplo, ahora en Chile están votando por ver si cambian la constitución. Si tú lees un pedazo de eso, o sea, no estás diciendo nada, ¿no? O sea, estás dejando todo al aire y ese es un desastre. Entonces, con las leyes hacen lo mismo. Es para que nada más la gente que a ellos les interesa le entienda. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo creo que 50-50 que el político pues quiere que sea un sector al que le vote. Y el otro que las personas tampoco se preocupan por aprender a hacer eso, por aprender a diferenciar. Entonces, lo que yo quería ver, lo de los jóvenes, es que el joven por naturaleza es rebelde. Eso lo sabemos todos. Todos lo fuimos. Entonces, lo que yo veo que la oposición en México ahora no entiende es que siempre ha sido el joven de izquierda porque él le ha tocado ser rebelde, porque quien está en el gobierno ha sido la derecha o el centro, el PRI o el PAN. Entonces, por eso todas las revoluciones y todo ese tipo de cosas de jóvenes eran de izquierda. Pues. Pero ahora resulta que el poder hegemónico, el que está en el gobierno, es de izquierda. Entonces el joven por naturaleza va a ir en contra de lo que el gobierno le representa. Y eso no lo han sabido capitalizar la derecha, pues. O sea, el joven está esperando que salga un caudillo, una persona que diga yo represento esto, con quien se identifique y lo lleven a votar, ¿no? No estoy dando un consejo, nomás estoy dando estoy dando un punto de vista, ¿no? Pero es eso, pues, y precisamente por la rebeldía esta de los jóvenes, es que se despreocupan también de política, pues. Porque normalmente los partidos, es que yo sí estoy muy metido con la izquierda y la derecha y por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? También hay los partidos de centro, ¿no? Que de eso no hemos hablado, centro izquierda, centro derecha, y es un desmadre. Pero, por ejemplo, lo que hace bien la izquierda, por ejemplo, en el caso de Morena ahorita, es que ellos arrasaron en las elecciones del 18 porque tienen algo que la gente vota, que es un relato, tienen una historia, tienen una narrativa de un bien mayor, de una cuarta transformación, de un va a cambiar, de un cambio. Por todos los países que acaban de cambiar de presidente, la gente vota por los cambios, aunque no sepa si los cambios son buenos o malos. Eso nunca se lo pregunta, nada más vota por lo que dice cambio, ¿no? Entonces, la izquierda tiene algo que es que en su narrativa y en su política, ellos te cuentan historias. Y la derecha normalmente se va con números. Entonces la gente vota por relatos, cuando la derecha te da datos siempre. Pues eso es algo que no han podido entender. Que tú le enseñes una gráfica a alguien que no le interesa la política, tampoco le interesa la gráfica. Pues. Lo que ellos quieren es una historia épica, una historia de un Mesías, de un Salvador, alguien que sabe lo que no saben los demás. Y ahí va a ir a depositar el voto. Entonces, eso aplica para jóvenes y adultos mayores, pues es muy fácil venderlo. Entonces, hay ciertos grupos políticos que entendieron eso y lo explotan muy bien. Y hay ciertos grupos de ciudadanos que lo entienden y le sacan la vuelta porque sabe para dónde va también. Pues. Entonces, pero la mayoría es gente que obviamente ve la televisión y le gusta la narrativa y se va emocionalmente por ahí. Esa es la palabra, la emoción. Entonces, quieras o no, tienes que entrarle a ese juego. Pues si tú quieres ganar las elecciones del partido que seas, tienes que entrarle al juego emocional, que es el que la gente consume. Es como una campaña de marketing, es lo que quieres. Está todo conectado. Al final de cuentas, las elecciones es su popularidad. Y ahí viene otro tema que es los gobiernos populistas o los partidos populistas. Entonces, yo oigo mucho en noticias y entrevistas que hablan muy mal del populismo cuando el populismo no en sí no es algo malo, pues. El populismo no es otra cosa más que ser popular, que la gente te conozca. Entonces, la izquierda puede ser populista o la derecha puede ser populista. Entonces, la izquierda lo aprendió a hacer. Por eso, busca los mapas de América Latina y ve todos los países que están gobernados por la izquierda ahorita y en los últimos 5 o 10 años. Es porque ellos aprendieron a usar el populismo, mientras, vuelvo a lo mismo, la derecha o todos los demás partidos están enfrascados en enseñar datos y cifras. Entonces, ya desde ahí el punto al que voy no es que los partidos cambien eso, porque no lo van a, si les funciona no lo van a cambiar. El punto es que la gente tiene que entender eso, o sea,
Si te está presentando un superhéroe, ya de ahí debes de desconfiar, pues, o sea, hay que poner los pies en la tierra. Los políticos, me voy a otros temas, ¿no? Los políticos, por ejemplo, eso lo hablaba con Saúl hace poco, ¿no? Varias veces lo he dicho. A mí personalmente me da mucho coraje que la gente trate a los políticos como si fueran artistas. Yo no lo Sí, entiendo cómo eso. no. Yo no lo puedo entender por más que lo pienso. Que venga el gobernador o que venga cualquier político, expolítico o exgobernador, la gente se corra a tomarse una foto. ¿Por qué te tomas una foto con un político? Pues, es una persona que ocupó un cargo político, que estuvo en gobierno gracias a que tú lo votaste y que lo hizo con tu dinero. ¿Dónde está lo artístico ahí? ¿Dónde está esa devoción que le debes tener? Entonces, si ya a un político lo ves como un artista, y hay algo mal dentro de ti, o sea, ya hay algo que no estás entendiendo. Pues. Eso es lo Así que yo lo es. veo, ¿no? O sea, hay algo que, o sea, es un servidor público, como dices, no es que le faltes al respeto ni las frases que llegan al IMSS y le dicen que por mí tragas y cosas de esas, ¿no? O sea, no vamos a caer en eso. Pero su función, su responsabilidad están basadas en una elección que tú hiciste con dinero que tú pagas. Esas cosas son las que digo yo que es lo primero que deben entender las personas normalmente. No se te escucha el micrófono, Saúl. Así que lo desconectas. Perdón, Ahí perdón. está. Así está. En todo caso, el ciudadano es quien debe tener la relevancia, más allá que el político, ¿no? Así es. Curiosamente. Pero la misma, volviendo al tema el desencanto del político, el político se ha encargado de crear esa imagen para ganar adeptos. ¿Cuántos eventos no hemos visto donde eh, antes de que entre antes que llegue el funcionario, el servidor público en funciones, llega la avanzada previa a decirle a la gente, ahí viene el gobernador, hasta tienen canciones de entrada como si estuvieran llegando a un concierto, pues ellos van creando esa imagen, pues, y es una imagen que se va hartando. Yo coincido contigo, Gil, ahí, a mí eso me retuerce el hígado cada vez que un político actúa como si fuera un rockstar. No es un rockstar, es un servidor público y se debe al... hay un maestro de ahí del Valle del Yaqui, les recomiendo después, no sé si sea relevante aquí, ¿no? Pero habla de una poesía que compuso que se llama Chingones mis viejos, ¿no? Que habla precisamente de eso, ¿no? Porque primero explica por qué la palabra chingón no es mala palabra, ¿no? Y después dice que hay una comunidad que le está dando una pleitesía a un político y le pregunta a su compadre por qué tanta pleitesía. Es que ahí viene el fulano gobernador y es un chingón. Cuando él entiende, dice, no, ¿cómo no puede ser un chingón él? Porque todas las obras que hace las hace con un dinero que no se ganó, dice. Dice, ¿por qué son chingones mis viejos? Dice, porque ellos se levantan todos los días a ganarse el pan, a trabajar la tierra y a luchar por el sustento. Y han logrado armar familias, a producir. Claro. Y eso sí es chingón. Sí. Que tú hagas una obra con un dinero que no has generado y que estás administrando. Esto te hace un... vaya, si lo haces bien, te ganas el agradecimiento del pueblo, sin duda. El agradecimiento de la población. Si lo haces mal, te tienes que ganar el repudio y a veces tampoco eso pasa. Ahora, si lo haces bien, lo hiciste bien porque era tu obligación, pues. Sí, claro. Es lo mínimo que esperan. No, es lo mínimo que tienes que hacer, ¿no? Bruno Pablos es el compositor de eso, lo buscan ahí. Aquí lo apunté. Chingones mis viejos. Muy interesante. Y decías, Gil, pues como los jóvenes por naturaleza son rebeldes, vamos a decirlo así, y se me vino a la mente aquella frase que se le atribuye a Salvador Allende. Ser joven y no ser revolucionario, dice, es una contradicción hasta biológica. Y definitivamente yo lo veo así, ¿no? Hay, de repente desespera un poco. Por eso ahorita mencioné el movimiento Yo Soy 132, porque fue algo que despertó de alguna manera pues un poquito de esperanza, vamos a decirlo así, de que las cosas pueden ser diferentes
no desde la coyuntura o no esperando de que desde el gobierno las cosas fueran diferentes, sino que desde la sociedad las cosas fueran diferentes. No construir desde el gobierno hacia la sociedad, sino construir como se construyen las mejores sociedades desde la sociedad hacia el gobierno. Entonces, despertó, vuelvo a repetirlo, un poco de esperanza, porque eran jóvenes participando, eran jóvenes de alguna manera revelándose al sistema que en ese momento imperaba, a la corrupción que en ese momento imperaba y a muchas de esas triquiñuelas que se mueven dentro de la política, y que fue un basta ya, ¿verdad? Un ya no nos van a ver la cara, o también fue un aquí estamos para que se nos tome en cuenta y para nosotros ser los principales de la política, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención que no sucedió, que fue simplemente una llamada de petate y que a partir de ahí pues vino un declive en el tema de la participación de los jóvenes, en donde básicamente ya simple y sencillamente se ha dejado aparte. Ya lo hablamos al principio, hay un desencanto, hay un desgane, decía Alberto, pues ¿para qué lo hago? Si todas las cosas no van a cambiar y van a seguir igual. Entonces, sí da un poco de tristeza, considerando lo que decías tú al principio. Al principio la pregunta es, siendo los jóvenes por naturaleza rebeldes, es decir, mirar que algo está mal, mirar que las cosas no se están haciendo bien, mirar que hay corrupción dentro del gobierno, mirar que estás votando por políticos que son los mismos y que siempre hacen las mismas cosas y que siempre están esperando lo mismo. Mirar eso y que no te cause dentro de ti un deseo, unas ganas de decir, bueno, ¿cómo paramos esto? ¿Cómo podemos hacer esto diferente? ¿Cómo podemos quitarlos a ellos y poner a gente que verdaderamente trabaje por el bien común de nuestra sociedad? ¿Verdad? Es muy interesante. Bueno, una pregunta ya si quieren para ir cerrando, ya tenemos la hora exactita. Vamos a meternos en temas turbios. ¿Qué esperan ya el 24 que está a la vuelta de la esquina en las siguientes elecciones en lo nacional y en lo local? ¿Cómo ven qué es lo que va a suceder? ¿Qué le podrían decir a la gente? Fíjate en esto, o va a pasar esto, o simplemente su punto de vista, ¿no? Alberto, no sé si quieras. Ya te echó la bolita. Aquí voy a participar poco porque creo que ahorita el gobierno, vamos a irlo a lo nacional, pues. Le diste al cabo, Gil, la narrativa que tiene el presidente. Va creando ese héroe, ¿no? El hecho de formar la 4T y decir somos una cuarta transformación y hacer toda la estructura, considerar un movimiento de transformación equiparado a la revolución, al movimiento de independencia, bla, bla, bla. Entonces, toda esa narrativa convenció al ciudadano. Yo siempre he creído, así como lo han dicho ustedes, ¿no? En la política no hay buenos ni malos, ¿no? Perdón, hay más buenos que malos, pero hay gente que está al frente que son malos, ¿verdad? Todo eso coincido, pero también coincido que no hay alguien que está al frente y que todo lo que haga está mal. Eso sí está muy complicado. Todos tienen cosas buenas, todos tienen cosas malas. Algunas cosas malas tienen más peso. Pero si algo hemos visto en lo nacional es que la oposición desapareció. Lo dijiste, ¿no? No hay oposición, no hay un contrapeso hacia quien está ahorita en el gobierno, no hay una estructura, todo está amañado, todo está encaminado a desacreditar en el aspecto personal a quien está al frente, y eso creo yo que no les va a funcionar nunca. No hay una estructura, no hay un buen candidato que vaya a dar una pelea por la estructura que armó, pues, por la imagen que llega, ¿no? Está ahorita al frente, ¿no?
Esto es a nivel nacional, ¿no? Creo que la oposición ahorita tiene un reto muy fuerte y creo que está muy difícil que lo alcance, ¿no? Por todos los escándalos que han surgido, ¿no? En lo local creo yo que va a ganar quien entienda que la sociedad requiere un cambio verdadero y quien entienda que quien le muestre a la sociedad una imagen y un proyecto bien estructurado de lo que más le conviene a Agua Prieta y que logre expresarlo a la comunidad. Quien siga haciendo la política como la ha hecho hasta ahorita, a través de peleas, desacreditación del enemigo, quien siga haciendo la política considerando que el ciudadano no participativo es alguien que va a hacer lo que tú quieras y quiera seguir controlando o ganando el voto a través de dádivas, de promesas irracionales, creo que tampoco va a tener éxito. El desencanto va a permanecer en la sociedad, las urnas se van a ver vacías. Creo que si seguimos haciendo ese mismo tipo de políticas, si en la elección pasada, esta 2021, hubo un 35% de participación, el siguiente comicio va a ser del 25%. La gente, si se sigue desencantando, no se va a parar por las urnas. Y sí tiene que ver, coincido contigo, ¿no? Sí tiene que ver un candidato que le ofrezca una solución a su bolsillo, vamos a llamarlo así. Una solución a su comunidad, que pueda salir a la calle y ver progreso. No solamente estar peleando un político contra otro, ese es uno. Y voy a sostener esto, ¿no? Y que sean nuevos. Ya las mismas caras aquí en la comunidad, ya estamos cansados la mayoría de verlos. Ya no queremos verlos. Necesitamos gente nueva, gente y preparada, ¿no? No solo tienes que ser nuevo, tienes que demostrar tu capacidad profesional y tu entendimiento de la administración pública. Si no demuestras ese entendimiento con acciones y con proyectos concretos, también va a ser difícil que la gente vaya contigo, pues. Pienso yo. Raúl. Sí, no, coincido totalmente con Alberto. Creo que en el ámbito nacional las corcholatas que están ahorita moviéndose para aspirar al 24 a las candidaturas presidenciales, pues yo creo que dejan mucho que desear desde mi punto de vista. Llámese cualquier partido político, incluso quienes se hacen llamar oposición, que tenemos que decirlo, la oposición simplemente está completamente desfigurada y no se le mira, al menos hasta este momento, no se le mira un norte desde mi punto de vista. Por otro lado, quienes ahorita están ejerciendo el poder y pues como hemos visto en las noticias, en los medios, etcétera, etcétera, pues se andan moviendo, ya andan muchos alborotados desde quienes están ejerciendo el poder. Pero la verdad que, híjola, ya es una tristeza, es una tristeza. Andrés Manuel López Obrador sin duda es como candidato, ha sido o es un experto, no sabe gobernar desde mi punto de vista. Hay muchas carencias en cuanto al tema específico de la gobernanza, pero bueno, llegó ahí por una participación ciudadana inédita, en donde los mexicanos, como tú lo decías, la narrativa que el presidente instauró en el país desde hace 18 años que venía participando como candidato a la presidencia, pues esa narrativa al final le rendió frutos. Y la gente en el 18 simplemente salió a emitir su voto como nunca antes. Y ese crédito no se lo podemos quitar.
pero sí pudiera meter al presidente como una figura única, en donde ya no encuentras en este momento para el 24 a otra figura desde sus mismas filas que pueda o que tenga la capacidad de llevar adelante esa misma narrativa. Que yo creo que hasta ahorita pues ya choqueó. Eso de que la corrupción, pues ya choqueó, porque pues al final del día sabemos que la corrupción no la está combatiendo. La corrupción sigue enquistada todavía en órganos de gobierno, desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel. No me consta, obviamente no me consta, pero basta también con ir a una institución pública o de gobierno para que te des cuenta de que todavía imperan ese tipo de movimientos, de prácticas, esa era la palabra, gracias, de prácticas de corrupción. Entonces, no nos tenemos que ir muy lejos. No veo yo ahorita a una figura que esté retomando lo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo. Intentan, pero no les da, no sé si sea su personalidad, no sé si sea, la verdad, habría que mirar caso por caso. Y no veo ahorita, claro, tú preguntas expresamente qué vemos para el 24. Yo en lo personal todavía no pudiera definirme en términos muy específicos, porque lo único que veo ahorita es nada claro, ni por el lado de quienes sustentan el poder, ni por quienes ahorita se autodenominan la oposición. Entonces, desde mi punto de vista, habría que esperar a lo mejor un poquito más, unos meses más, a ver cómo se desarrollan las cosas. Desde la coyuntura de la oposición, honestamente no veo quién pudiera ser ese candidato. Se escucha el nombre de Fernando Colosio, este joven. Es de mi misma edad, por eso digo joven, ¿no? Presidente municipal de Monterrey. Está más joven que tú. Se ve, pero es de mi misma edad. Y que está haciendo un muy buen trabajo en Monterrey. Y se escucha. Sin embargo, a lo mejor no creo que sea el momento, no creo que sea el tiempo, no creo que se anime. Hay un camino todavía que transitar. Y pues bueno, son los nombres que escuchas. A lo mejor escuchas otros por ahí, pero la verdad te da más risa que otra cosa. En el ámbito local, yo pudiera decirte que estamos casi a las mismas, honestamente, porque no veo de quienes sustentan el poder ahorita a una figura fuerte, sólida, que vaya no a retomar, porque yo creo que no hay mucho que retomar de este gobierno que está en turno, que sin duda el tema de la pandemia, que fue que vino, ¿no? Muchos porqués que pueden entrar ahí para justificar la falta de resultados, pero no me valen que retome o que establezca un proyecto que pueda llevarnos hacia el futuro, que es lo que Agua Prieta necesita. Necesitamos transitar del pasado, en el que hemos estado sumidos por muchísimos años. Es increíble, estamos en 2022 y todavía ser considerado un pueblo. Todavía ante el INEGI somos menos de 100,000 habitantes, así que todavía ni siquiera alcanzamos un grado en el que después de 100,000 habitantes podamos recibir los beneficios que tienen las ciudades que son de más de 100,000 habitantes. Todavía ni siquiera entramos a decir que podemos considerarnos todavía un pueblo. Y necesitamos a alguien que nos lleve en esa transición hacia convertirnos en una ciudad y en una frontera del futuro. Pero tampoco desde la oposición no veo la construcción de un liderazgo que pueda convertirse en ese personaje que nos cuente una historia, pero no solamente que nos cuente una historia que nos emocione y que nos haga interesarnos y que nos haga participar y que nos haga salir en un momento determinado a ejercer nuestro derecho al voto. No solamente contarnos o relatarnos en términos de marketing una historia, sino que verdaderamente traiga consigo, como decía Alberto y lo dijo muy atinadamente, traiga consigo un equipo capaz de cumplir esa narrativa que en su momento a lo mejor nos puedan contar, que es: vamos a llevar a Agua Prieta del pasado
a convertirla en una ciudad del futuro, en una ciudad de desarrollo, en una ciudad de crecimiento y todo lo que tú estés imaginas. No lo veo, pero yo creo que hay la posibilidad de que se logre un buen proyecto desde la oposición. Aquí en lo local y aquí en Agua Prieta, sí lo veo, a diferencia de en lo nacional. Yo creo que aquí hay que abrir bien los ojos para lo que se avecina y, pues bueno, comenzar, ¿por qué no?, a contar esa historia que nos emocione a todos, pero que no solamente sea una historia, sino que verdaderamente sea un proyecto que tenga el potencial de dar resultados. Bien, bueno, creo que ya yo coincido con los dos, que básicamente ni en lo federal ni en lo local hay nada escrito, no está claro. No es que esté escrito, no hay opciones, no hay muchas opciones, ¿no? No hay opciones. Entonces, sí, como dice Saúl, al final de cuentas, pues el resumen es que si alguien está interesado en aportar a política o en sumarse a algún proyecto, lo local creo que sería donde habría que enfocarse primero. Igual lo otro no podemos hacer mucho al respecto, ¿no? Pero yo le agregaría que, aparte de enfocarse en lo local, mi mensaje es directamente a la gente que no vota. Pues ese 35% que dijo Adal que fuimos a votar las elecciones pasadas, ya es normal dentro de las estadísticas de los partidos, eso está presupuestado. Pero es escandalosa la gente que no va, la cantidad de personas. O sea, deberíamos estar preocupadísimos por eso. Los ciudadanos y los partidos. Claro. Porque o sea, estamos hablando que es el 65% de la gente que no quiere saber nada, que no participa y que le da igual lo que suceda. Bueno, tal vez esa misma gente son los mismos que se están quejando que no han pavimentado, se burlan de la calle, el callejón que están pavimentando. Bueno, es que una cosa lleva a la otra, pues. Una cosa lleva a la otra, quieras o no. Entonces, el mensaje es ese, o sea, hay que dejar de ser tan apáticos. O sea, te piden que hagas ese esfuerzo cada 3 años. O sea, yo creo que sí podemos. Yo creo que sí podemos. Creo que ese sería un comienzo muy bueno. Y aparte que a los jóvenes, como el tema ese que toca Saúl, que a lo mejor una plática directa para eso, nos da para eso nada más. Es de... Sí, claro. voy a tratar de hablar un idioma donde me entiendan. El político no tiene contemplado tu voto. Él no está esperando que vayas. Al contrario, está convencido que no vas a ir. Entonces, todo lo que propone no va para ti. Pero si tú vas y te llevas a tus amigos, o si tienes amigos y dicen 2, 3 que no quieren ir y que no les interesa, bueno, tú no seas como ellos, pues tú ve y participa. Entonces, esos votos, la acumulación de esos votos mueve la balanza para un lado. O sea, la mueve porque la mueve. Entonces, si son 500 votos, 1000 votos, créeme que con eso gana un candidato en Agua Prieta sin bronca, ¿no? De diferencia. Entonces, los jóvenes deberían promoverse entre ellos esa participación. Pero pues, al final de cuentas no sé qué es lo que pasa, que no lo hacen, ¿no? Yo creo que mi mensaje se iría por ese lado. Este se había ido la... Entonces, mi recomendación o mi mensaje sería ese, pues. No hacemos este programa para convencer políticos ni para ayudar a nadie. Mi intención es que la gente entienda un poquito más. Que sepa, preocúpese qué hace un regidor, preocúpese qué hace un diputado local y un diputado federal. Porque vas y los votas, ¿no? La gente que va y los vota, cuando vota por presidente también vota por eso. Entonces, Claro. Preocúpate quiénes son, qué hacen, pues. Claro. Por ejemplo, en mi caso yo tengo una regla muy clara, ¿no? Cuando yo veo un político que nada más vive de política, yo le saco la vuelta bien duro. O sea, ya es un ciudadano que está esperando, que va a hacer lo que sea por quedarse en un puesto y vivir del erario, pues. Vivir de los impuestos de la gente. Sin resultados. Porque No te va a dar resultado. Sí, nomás como paréntesis. A veces criticamos que los políticos, oye, pues es que están ahí, siempre son los mismos y se enquistan. Y te voy a decir algo, yo no tendría problemas con un político que tiene 20, 30 años en la política, viviendo de la política, porque al final de cuentas es un trabajo, pero dando resultados, pues.
como cualquier lugar en una empresa. O sea, Así a ti es. no te corren de una empresa de buenas a primeras, ¿no? O sea, si comienzas a dar resultados, tú te puedes jubilar en esa empresa, irte de ese lugar con dignidad y con buenas prestaciones y con un buen sistema de jubilación, lo que tú quieras. Pero en el sistema público lo vemos como negativo y lo vemos como malo que alguien se quede en la política 20, 30 años. Se queda y lo vemos como malo porque simplemente no dan resultados. Y es lo que yo creo que, cierro paréntesis, tú estás hablando, Gil, ¿no? Entonces, Sí. yo en lo personal, yo no tendría problemas con un político que se quede en la política o ejerciendo cargos públicos por 20 o 30 años y se jubile como político, como cualquier trabajo en la iniciativa privada, pero siempre y cuando haya dado resultados. Pero no es así, sabemos que quienes están se convirtieron en gente, la mayoría muy vividora, sin resultados, y que simplemente está esperando cómo brincar a otro puesto, que por 3 años o por 6 años, pues le dé ese cheque, pues que básicamente ese cheque aspiracionista. Y bueno, eso sería más como comentario que sí, antes de que se me fuera la idea. Sí. Adal, ¿querías decir algo? Adal, ¿querías comentar algo? Sí, lo que pasa es que segundo el comentario, porque en parte estoy de acuerdo, ¿no? Con que tampoco yo tendría problema con un político que se dedique a eso, pero ningún sueldo de un servidor público te da para ser millonario. Entonces me voy un poco más al lado tuyo, pues, Gil, que una persona que esté esperando vivir del erario público y tiene una vida que con un salario no te puedes pagar, yo también le saco la vuelta. Sí. No es posible. Y eso es algo que tampoco hemos entendido en la administración pública. No puedes esconder el dinero, pues si no produces y vives de un sueldo de un funcionario público, ¿cómo logras hacer tanto si la gente que está trabajando creando sus propias empresas le batalla para llegar a alcanzar niveles de vida elevados, como un político vive con sueldos irrisorios? Pues. Claro, ¿sabes? Pero no me van a malinterpretar, no estoy diciendo, sí, de acuerdísimo, Adalberto. Claro que no. Malinterpretar, yo no estoy diciendo que esa sea la excusa para que políticos pues vivan como reyes, viven como sultanes, al menos aquí en México. Como reyes, así es. No, al contrario, es más, creo que fue Mujica, si mal recuerdo, a lo mejor estoy poniendo la frase a alguien que no es, pero creo que fue Mujica el que dijo, si quieres ser millonario, si quieres tener dinero en la vida, no te metas a la política, porque aquí no hay. O sea, no es el lugar para que tú hagas el dinero que tú tienes en mente, no es el lugar apropiado. Y yo, pues, obviamente que... En ningún país, menos en México. Yo me refiero a la política como un trabajo, como la iniciativa privada, donde recibimos pues, un salario módico para vivir y que si en algún momento determinado quieres aspirar a más, entonces es muy probable que te tengas que salir de la política para que emprendas, pero te va a tocar batallar Claro. el emprendedor, para poner una empresa, pagar impuestos, tener trabajadores, o sea, es construir a lo largo de la vida pues un patrimonio para ti, para tus hijos, que te dé a lo mejor para tener esa vida a la que tú aspiras, pero en la política definitivamente no. Desafortunadamente aquí en México se ha convertido en todo lo contrario. Entonces, como bien lo dices, Claro. Entonces, simplemente ahí para que no... Cuidado. Sí, claro. Y sí le aplaudo a los políticos de vocación que no quieren esa riqueza, Saúl. Sí, le porque aplaudo. también los hay. Y sí hay también, sin duda alguna. Sí, es lo que comentaba yo, es parte de lo que decíamos, que políticos Claro. buenos hay, pues, sí hay. Ahora, es muy evidente un político que tiene buena capacidad, pues. O sea, se nota rápido. Y ahorita me hubiera gustado decir nombres, pero lo dejamos para la próxima. Pero sí hay, o sea, sí hay. También, Bueno. pero, por ejemplo, cuando se acaba una administración
no, o sea, a lo mejor Saúl lo ha visto más de cerca, ¿no? Pues se acaba una administración y entra otra. ¿Alguien hace algún recuento de los funcionarios que están bien evaluados, que hicieron bien su trabajo durante esos 3 años para quedarse con ellos? ¿O acabo de decir una tontería? No, Pues no ¿quién necesariamente hace eso? funcionarios, hacen, pero a las administraciones completas, ¿no? Es decir, checan ahí en base a resultados y temas de transparencia y todo eso, de eficiencia y todo eso, y sacan, bueno, la administración de tal funcionario público X, de tal partido, salió como las mejores ranqueadas, pero lo hacen en general, no necesariamente por personaje, que estaría muy bien que en Agua Que Prieta fuera individual, ¿sí? fuera individual, estableciéramos, o sea, desde la ciudadanía, voy a decirlo así, se estableciera un parámetro de medición de resultados por, por dirección, como mencionaba Alberto, seguridad pública, desarrollo social, desarrollo económico. O sea, estaría muy bien porque de esa manera le das más herramientas al ciudadano para que pueda elegir de la mejor manera a la siguiente. Lo que decía al principio, pues, el funcionario, el gobierno, debe de generar esas herramientas de participación, que sin duda muchas ya están establecidas. Se cortó. Ya no te oímos, Saúl, no sé si estás ahí todavía. Pero bueno, ese era el resumen. ¿Adal, algo más que quieras agregar? Yo creo que no, yo creo que con eso, por lo que estaba diciendo Saúl, donde se quedó, las políticas que existen Sí, sí. ya están establecidas, pero mal aplicadas, ¿no? Creo que esa es la parte que iba cuando se cortó y coincido con él. Sí. Y la evaluación creo que también se debería hacer de manera individual. Sí, sí, me resulta difícil que no se haya hecho, ¿no? Pero bueno, no me resulta difícil, también lo entiendo por qué no se hace, ¿no? Pero bueno, entonces parece que se le fue el internet a Saúl, vamos a despedir de una vez. Gracias a todos los que nos vieron. Como es la primera vez que le pedimos esto, pues ya que está viéndolo ahí en YouTube, pues denle suscribir y denle like. El like es para que YouTube se lo recomienda a más personas y el suscribir es para que crezca el canal. Así que háganos el favor, lo comparten y pues nos vemos próximamente, Adal, haciendo... hay muchos temas que agarrar, entonces igual la gente en los comentarios pónganos qué cosas le gustaríamos que platicáramos. Podemos traer invitados, podemos hacer varias cosas. Déjenos en los comentarios ahí. Raúl, ¿volviste? Me las fui, sí, no me di cuenta que esto se iba a apagar y se apagó. Ah, Pero bueno. Ok. Bueno, nos acabamos de despedir. ¿Algo más que quieras agregar? No, por mi parte, pues igual sería todo. De verdad que pues fue una charla muy amena y muy interesante y que yo creo que da, como decías tú, Gil, da para más, ¿no? De muchas cosas que se estuvieron rebotando ahorita aquí en la mesa, salen otras cosas también muy interesantes, pero sin duda pues habrá tiempo para ello. Y pues nomás despedirme de quienes nos vean a través de este video. Y pues que nos sigan ahí en las cuentas de YouTube y de Facebook, y que si el tema se les hace interesante pues lo compartan, y por qué no que comencemos un debate público acerca de temas públicos. Así es. Sin duda alguna. Muy bien. Bueno, La entonces nos vemos la participación siguiente. es obligatoria. Nos vemos la Gracias. siguiente, señores. Ahí Gracias. estamos, nos vemos. Bye, bye. Estamos, gracias.